Dios te bendiga, bienvenido a Radio Dios Altísimo. Este es tu canal para ser edificado de parte de Dios. Te invito a suscribirte y a compartir este canal con tu contacto para que así también ellos sean bendecidos. Dios te bendiga. Parábola. Vamos a meditar en esta parábola. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Mire, ya estamos en el versículo 12, empezamos en el versículo 11. Y la palabra nos enseña la palabra de que aquí hay un padre que tiene dos hijos, pero se les presenta un problema, que hay uno que quiere la herencia. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que ese padre es Dios. Y que esos dos hijos vienen siendo los hijos que se quedan en Dios y esos hijos que se van, que deciden apartarse de los caminos de Dios y que deciden andar en el mundo, los descarriados. Unos muchos días después, versículo 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. Note lo que dice la palabra, que el hijo se fue lejos. Ya el hijo no está cerca del padre, porque el hijo decidió vivir una vida no agradable al padre. ¿Se acuerda lo que dice Isaías 59? Que el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Él se fue a vivir lejos del padre. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora miren un detalle, hermano. Aquí es que podemos darnos cuenta claramente que especifica esta parábola a Dios y a sus hijos. Él comenzó a vivir perdidamente luego de que tiene el dinero, luego de que se va, luego de que se aleja. Cuando él estaba en su casa, él no estaba perdido, porque él estaba con el Padre, él estaba con Dios. Pero cuando él decide irse, dice la Biblia que se fue a una provincia lejana y comenzó a gastar sus bienes viviendo perdidamente. Él estaba con el Padre. Y cuando él estaba con el Padre, no estaba viviendo perdidamente, sino que tenía una relación con el Padre. Estaba a salvo, estaba en la luz. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mire, aquel que se fue con una buena posición, que tenía dinero, en vez de multiplicar ese dinero y en vez de ganar, de obtener ganancia, fue perdiéndolo poco a poco. Ahora, ¿quién se encargó de esa hambruna? De esa escasez. Dice que vino una gran hambre a aquella ciudad y comenzó a faltarle. Pero él hubo malgastado todo. ¿Quién se encargó de que al hijo pródigo le vaya mal? Su padre. Dios se encargó de que al hijo pródigo le vaya mal. Hermano, vemos aquí cómo comienza a irle mal. Dice la palabra que cuando él lo hubo malgastado todo, comenzó a haber una hambruna en la provincia que él estaba y comenzó a faltarle. Y esa hambruna, hermano, la permitió Dios para que el hijo pródigo volviera en sí, que más adelante lo vamos a ver. Estoy en el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Miren, les voy a explicar algo. La carne de cerdo o cerdo para los hebreos, para los de Nazaret, era inmunda. Y este joven no tenía ningún contacto con los cerdos. Y cuando llega aquí, hermanos, lo vemos cuidando y apacentando cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba. Recordemos, hermano, que en la ciudad que él está trabajando hay una hambruna. Hay una escasez tremenda. Y volviendo en sí, este punto está muy importante. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ese es el versículo 17. Miren, vuelve en sí cuando le escasea lo que tenía. Cuando llegó una hambruna, cuando todo escaseó, fue que él volvió en sí. Él no vuelve en sí cuando él tenía posiciones económicas. Él no vuelve en sí y se da cuenta de que se había alejado de su padre, de que estaba lejos de su padre. No se había dado cuenta de la situación que estaba viviendo mientras no le faltara. Hay veces, hermano, que Dios va a permitir escasez en nuestras vidas para que volvamos en sí y nos demos cuenta de que en la casa de Dios está lo que nosotros necesitamos. Y decide volver en sí. Y dice: ¿cuántos jornaleros no hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero no solamente que vuelve en sí, sino que crea un plan. Y dice: yo me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esto se lo plantea. Él se plantea, hermano, y dice: Padre, yo no soy digno. Yo voy a ir a casa de mi padre y le voy a decir: yo no soy digno de ti. Yo no soy digno, hermano, le estáis diciendo a Dios de que tú ni siquiera me tengas aquí en mi casa, en tu casa. Pero el versículo 20 dice que él se levantó y vino a su padre. Hermano, y aquí es que está el punto. El punto está en levantarnos. Porque muchas veces nosotros analizamos y decimos: sí, yo voy a volver a Dios, yo voy para la iglesia. Pero no nos levantamos y vamos. Solamente nos quedamos con la meditación. Nos quedamos solamente con la palabra, pero no accionamos, no la llevamos a cabo. Él se levantó y vino a su padre. Ahora, ¿qué hizo su padre? Que lo vio de lejos, dice el versículo 20, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermano, si usted analiza, Dios lo espera de una manera que él no se esperaba. Así te espera Dios a ti, de una manera que tú no te esperas. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y Dios está, hermano, tan pendiente de ti que desde que tú vengas cerca, ya Dios te va a ver. Porque dice la Biblia que cuando él se levanta y va, el Padre lo ve. Y me atrevo a decir que el Padre lo ve antes de que él vea al Padre, porque el Padre estaba esperándolo. El Padre estaba, hermano, padeciendo porque su hijo se le había ido de la casa y vivía esperando porque sabía que al hijo no le iba bien. Es como cuando tú estás viviendo una vida sin Jesús. Jesús te va a estar esperando porque Juan 15:5, él dice: separado de mí tú nada puedes hacer. El Padre está esperando al Hijo. Y dice la palabra, hermano, que el Hijo llega y el Padre lo ve de lejos. Que el Padre lo ve, hermano, mientras el Hijo venía caminando. Y el Hijo dijo al Padre, versículo 21: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mira con la sorpresa que se encuentra él por volver a casa del padre. Y traed el becerro más gordo y matadlo y comamos y hagamos fiestas. Y vieras cómo dice el versículo 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Porque mi hijo
estaba muerto y ha revivido. ¿Qué quiere decir este texto bíblico? Bueno, si usted va a Efesios capítulo 2, versículo 1, la Biblia dice que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como la Biblia especifica muy claro que este joven se fue a vivir perdidamente en el versículo 13, cuando llega a casa del Padre, significa que Dios lo restaura, que viene a ponerse a cuenta con Dios y por tal razón recibe vida de nuevo y pasa a vivir. Porque estaba muerto en delitos y pecados y ahora se reconcilia con Dios y ya ha revivido. Y se regocijaron. Hoy estuvimos meditando, hermanos, en el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo.